¿Qué elementos son necesarios en el fomento de la convivencia intercultural? Nos han invitado hoy a hablar aquí de la convivencia y yo creo que lo primero es situar el tema, ¿no? De, de por qué este tema es tan relevante, aunque es un tema que siempre es consustancial a todas las sociedades. No hay sociedad que se entienda si no se habla de convivencia. Sin embargo, parece que fuera un tema novedoso. Yo creo que podríamos situar, ¿no? Igual los cambios que ha ido sufriendo en los últimos 25 años, un poco en nuestro caso Navarra, eh, para hacernos una idea cómo se conforma nuestra sociedad, cada vez más diversa, y que nos sitúa con un 19% de población nacida en el extranjero, ¿no? Tanto del ámbito comunitario, pero sobre todo extracomunitario. Estamos hablando de poco más de 128.000 personas que están distribuidas en todos los municipios de Navarra. Son muy pocos en los que no hay presencia de alguna persona extranjera y que en su conjunto la mayor presencia son personas que vienen de países latinoamericanos, más o menos un 52%, y luego las del Magreb, alrededor del 18-19%. Bueno, esto nos da cuenta de la diversidad que hay y que hablamos de este fenómeno cada vez que hablábamos como si fuera algo nuevo, cuando las migraciones son naturales a cualquier sociedad y si queremos hablar de la migración reciente ya estamos hablando de segundas generaciones, ¿no? Con lo cual tenemos que pensar en otras claves y no como si esto fuera algo nuevo. Me parece muy interesante el planteamiento que haces porque además nuestra comunidad es una comunidad de segunda migración. La primera migración se generó en torno a los años 60 y 70. De hecho, nosotros y nosotras somos hijos de esa migración, ¿no? De lo rural a lo urbano, y debiéramos de poner el foco en el hecho de ser una sociedad y una comunidad de acogida, ¿no? Algo que está muy presente en el ideario de esta comunidad. Cuando hablamos del hecho de convivencia, lo que representa es la acción de vivir juntos de una manera pacífica en un mismo espacio y tiempo, ¿no? Según marca el antropólogo Carlos Jiménez, existen tres estadios o tres posibilidades dentro de la convivencia. La convivencia en sí, que sería el aspecto donde hay buenas relaciones y los conflictos se resuelven de manera natural. Nos iríamos al extremo, que sería el de la hostilidad, donde no existen relaciones y el conflicto es parte del día a día. Y un término, un espacio intermedio que es el de la coexistencia, donde habitamos en el mismo espacio, pero no existen prácticamente relaciones, ¿no? Tal vez nuestra forma de estar, intervenir y trabajar pasa por dirigir esos distintos estadios hacia una convivencia natural, ¿no? Teniendo presente que si dejamos de intervenir, de trabajar o de relacionarnos, podemos caer de un estadio a otro sin mediar otra acción, ¿no? Con lo cual es necesario que haya un continuo trabajo y un continuo compromiso de creación de comunidad. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que dices por varias razones. Una, en el estadio este que, que hay, que se va más de la coexistencia, sino que se convive, se relaciona, hay conflictos. Es decir, no hay un estado ideal de conflicto, lo único es cómo lo resolvemos, ¿no? Y yo creo que ahí has dado en el punto relacionándolo con esa necesidad de trabajo continuo. Cualquiera de nosotros en nuestra vida cotidiana tiene conflicto, además lo tenemos con el que está más cerca, con el vecino, con la vecina, y eso no hablamos de problemas de convivencia, hablamos de cosas que tenemos que gestionar a menos que se vaya a un extremo. Creo que para el caso que nos ocupa,
una idea de cosmopolitismo nos puede ayudar más entendiendo, al igualarnos como personas y como ciudadanos y ciudadanas, otorgándole un mismo igualdad moral y sobre todo considerando que la convivencia tiene que tener un elemento ético y que tiene que ver con que nos relacionemos en pie de igualdad. ¿Eso qué quiere decir? Que eh, es más difícil convivir cuando encontramos situaciones de injusticia o de asimetría, ¿no? Con lo cual, no se trata solamente de cómo nos relacionamos, sino de qué condiciones partimos, ¿no? Qué derechos están garantizados y qué condiciones materiales de vida, de acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, etcétera. Es decir, que la convivencia no es solamente un tema de comportamiento, sino que tiene una base material. Entonces, cuando ya hablamos del tema intercultural, ¿no?, que es el que nos convoca, no podemos perder de vista ese elemento y no podemos perder de vista que no hay posibilidad de convivencia si vemos al otro, a la otra persona, como una amenaza de cualquier tipo y si esa persona que llega a una comunidad también desconfía o de las instituciones o de las otras personas, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando aquí de colocar unas bases de reciprocidad, de derechos y de obligaciones y con unas bases materiales que permitan pues hablar de una convivencia desde una perspectiva ética y, y en la cual partamos de reconocer diferencias, pero sobre todo la igualdad moral que tenemos las personas. No sé tú cómo lo ves. Me parece que estás planteando las claves más interesantes del proceso, ¿no? Entendiendo que somos personas diferentes, que sentimos, funcionamos, nos relacionamos de manera diferente, pero que podemos convivir de una manera pacífica. Por eso valores como la paz, la solidaridad o el realizar una serie de trabajo comunitario, en comunidad, tienen que ser base del trabajo que se desarrolle, ¿no? Me parece muy interesante además que la voluntad o la intuición política vaya acompañada en todo momento de procesos reflexivos basados en datos científicos elaborados, si puede ser principalmente por entidades públicas como puede ser la UPNA o demás el Departamento de Sociología y Trabajo Social, donde realizando trabajos de campo con la población se puede obtener o profundizar en cuáles son las realidades que tenemos en cada pueblo o ciudad, ¿no? Y desde ahí generar espacios comunes de reflexión y de participación donde el eje principal sea democrático y genere planes de intervención que se concreten en ir destinando una serie de recursos, de profesionales destinados al ámbito, a estos ámbitos, teniendo presente aspectos tan básicos como los siguientes, ¿no? El porcentaje de población que has comentado, migrante, en nuestra comunidad está en torno al 20%, ¿no? Si ponemos la mirada en otros ámbitos, como el de las personas mayores o incluso en el de las personas menores de 15 años, son porcentajes que están por debajo de estos, ¿no? Y si analizamos y vemos los recursos que hemos creado para la infancia, la adolescencia, la juventud, o los que estamos creando ahora, que son de nueva creación para las personas mayores, el esfuerzo común que estamos realizando es muy notable, ¿no? El planteamiento sería empezar a convencernos desde las instituciones, desde el ámbito también privado, en dedicar recursos para que las comunidades fluya las relaciones y la convivencia de manera natural, ¿no? Te voy a hacer una pregunta porque sale de discurso. Además, tú estás en un ayuntamiento muy Sí. implicado con estos temas. Eh, Me llama la atención de que no hables de política para migrantes, porque a veces en estos discursos de
que a veces circulan de desinformación, parece que es que el dinero se destina a personas migrantes en detrimento de otros. En cambio, tú has insistido en políticas que van dirigidas a grupos de población, a sectores y no lo otro. No sé si puedes un poco desarrollarlo más. Sí, bueno, yo por ejemplo no soy muy partidario de crear grupos específicos por origen, ¿no? Asociaciones las respeto y entiendo que son muy interesantes, pero en el día a día compartimos problemáticas similares. El problema de la vivienda es un problema transversal, el problema de la educación es un problema transversal, el acceso al empleo o a los recursos es un problema o una cuestión transversal. Entonces, creo que podemos generar espacios donde de una manera participada y compartida seamos capaces de buscar alternativas o generar nuevos discursos en torno a estos temas. Yo pondría el foco más en que posiblemente las personas autóctonas tenemos todos estos problemas, pero las personas migradas lo multiplican por 10 y a veces no hacemos ese ejercicio de empatía, ¿no? Las energías que tenemos a disposición unos y otras son diferentes y eso hace que la forma de estar y de responder sea diferente, ¿no? Entonces, para mí el tema parte por una de las claves que ha estado anteriormente, ¿no? Es la de creación de espacios comunitarios donde podamos compartir esas reflexiones. Y evidentemente que iremos a otro ritmo, hacia otros espacios y a configurar de otras maneras el presente y el futuro. Pero no es nada diferente a lo que hemos hecho en momentos anteriores. El cambio es el eje natural de todos estos procesos, ¿no? Nada es estático, nada Sí. es... Sí, lo que te estoy escuchando, ahí está implícita una noción de capital social, de construcción de capital social de Pugnan, ¿no? Donde se da mucha importancia a la comunidad en la construcción de redes sociales, de normas compartidas, sobre todo normas de reciprocidad, y a una de las cosas que este concepto le da más valor, que es la creación de confianza. Claro, ahí hay que varios elementos, porque la confianza tiene que ver entre los miembros de la comunidad, los que ya están, los que llegan y los que van, y todas las transformaciones que se siguen, y también en la relación con las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí a las instituciones en general, todos y todas les pedimos transparencia, ¿no? Y que sea equitativo, ¿no? A cada cual según sus necesidades, pero sobre todo transparencia, y le pedimos esa intervención para lo público. Y a nivel de comunidad, claro, no podemos crear confianza si no generamos lazos, no generamos vínculos. El planteamiento de Pugnan ahí es muy útil porque nos habla como de dos tipos de vínculos, ¿no? Un vínculo de solidaridad que generamos hacia adentro, entonces somos muy solidarios entre nosotros y nosotras, y ese nosotros y nosotras pueden ser autóctonos o pueden ser personas que han nacido en otros lugares, y entonces sí, bueno, somos muy solidarios hacia adentro, pero establecemos barreras, ¿no? Frente a los de afuera. Y el otro elemento mucho más vínculo, mucho más interesante para construir ese capital social es el vínculo puente, ¿no? Que va en la línea de lo que ya tú comentabas de espacio compartido, es decir, vamos a hacer vínculos para encontrarnos, ¿no? Para encontrarnos quitando prejuicios, ¿no? Porque si nos encontramos, pero si te veo a ti como una amenaza, como un problema, como un competidor de recursos, y al revés, pienso que todo lo que tú me dices o todo lo que es porque, bueno, porque no me quieres aquí, etcétera, se generan distorsiones, ¿no? Entonces ahí creo que hay un tema muy clave, que es el tema de la confianza, y la confianza, como todos lo sabemos, porque además lo hemos experimentado a lo largo de la vida, se basa también, es algo que cuesta construirlo y además se mantiene en el tiempo, ¿no? Es decir, que estos procesos ahora, claro, todos estamos movidos por la urgencia de nuestro día a día, porque es así, porque tenemos que comer, vestirnos, educarnos, tener dónde vivir, pero estos procesos requieren una atención continua y son de largo plazo. ¿Qué papel puede jugar el euskera en el fomento de la convivencia? Es muy interesante profundizar sobre la existencia del euskera como una lengua
viva, que además el punto de partida en nuestra tierra ha sido utilizada como un elemento muy politizado y como un elemento de confrontación. Debemos superar esas etapas donde el euskera sea un elemento también de socialización que posibilite el que las nuevas personas que se incorporan de una manera acompañada puedan aprenderlo y ejercitarlo, ¿no? Para ello va a ser necesario una serie de esfuerzos por parte de las administraciones, tanto o principalmente en el ámbito educativo, la gente menuda, como en el ámbito de las personas adultas, ¿no? Donde implica un sobreesfuerzo, no solo por la dificultad que implica el euskera en sí, el aprendizaje del euskera, sino por el hecho de que son muchos los aspectos que hay que reaprender en la nueva situación, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que entendamos como un elemento positivo el que el euskera sea un eje de integración social, ¿no? En ese sentido, yo creo que cuando vemos un idioma, una lengua en cualquier lugar como una puerta de acceso para comprender un mundo en su riqueza, que te da claves, que te permite ver las cosas de otra manera, nombrarlas de otra manera, ¿no? Porque todos los idiomas nos cuentan una manera de ser del mundo, si bien no es una decisión estratégica, sobre todo y en Navarra, porque puede decir, bueno, no es mayoritario, o depende en qué zona estés, en una será según la zonificación lingüística y demás, sí que en todo caso da claves y permite abrirnos y comprender cómo funciona una sociedad y nos enriquece, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahí está ese elemento. Ahora, considerando lo difícil que puede ser el aprendizaje, creo que es importante incentivar tanto socialmente como desde las instituciones y políticamente el uso, ¿no? En lugar de mostrarlo como una barrera, como a veces se pretende, es decir, el aprendizaje del idioma que también te abre las puertas a la cultura vasca y a comprender a esta sociedad diversa. De hecho, cuando llevas un tiempo aquí viviendo, te das cuenta que muchas palabras no son del castellano, sino que son de otra y ya las tienes incorporadas. Es un elemento más de integración y de validación más que de integración, de inclusión, ¿no? Y yo vuelvo a esa idea de los vínculos puente, ¿no? De cómo también en lugar de plantearnos euskera sí, euskera no, es cómo también es un puente que nos permite comprender la diversidad que hay en dos vías, ¿no? No solamente es, en los puentes al final hay que construirlo de los dos lados, ¿no? Del que viene, pero el que recibe también una apertura para invitarte a cruzar ese puente a través, por ejemplo, del idioma. Entonces, bueno, facilitar las cosas siempre viene bien. Sí, totalmente de acuerdo. Y es más, seguramente necesitemos evolucionar en el discurso y en las formas de acceder al euskera, intentando de una manera más creativa, más directa, más clara, más sencilla, el que el euskera sea lo que es, un idioma con una riqueza maravillosa que nos identifica, que tendrá que evolucionar también con las nuevas aportaciones de las personas nuevas y teniendo también presente, que a veces se nos olvida, que las personas migradas vienen también con su carga cultural, idiomática y demás, y que en el momento que se acercan al euskera,
lo apadrinan como propio porque ellos y ellas manejan idiomas étnicos en sus lugares de origen, ¿no? Necesitamos poner el euskera como un elemento positivo de socialización y de relación. Es posible. Sí, yo creo que ahí, volviendo a lo que hemos venido hablando en esta charla, es decir, hay que ver el euskera como un elemento más de la construcción de ese capital social, como un elemento de la convivencia, como cuando hablamos de la igualdad de derechos, yo creo que todo lo que sea reducir mal, todo lo que sea ampliar en términos, en este caso de conocimiento lingüístico, bien, te favorece. Y como dices tú, sabiendo que cada uno va a su ritmo, según sus posibilidades, pero el asunto es, pienso yo, es no politizarlo, no utilizar un idioma sea cual sea para enfrentarnos, porque eso no ayuda a la convivencia. Y yo, para cerrar esta charla, te preguntaría ahí también por el papel de las instituciones públicas, tú que estás en un ayuntamiento. Sí, me parece muy interesante y además creo que es vital el papel del liderazgo que tienen que acometer las administraciones públicas, tanto el nivel político como el nivel técnico, ¿no? Su principal función es la de regular los desequilibrios que se dan en la sociedad. Si dejamos en manos de las entidades privadas el que esto funcione de una determinada manera, seguramente los desequilibrios que aparecen son muchísimo mayores que cuando las administraciones tenemos que intervenir. Y hay que ser muy conscientes de ese papel porque nos hace o posibilita un compromiso continuo de trabajo, ¿no? Entonces, desde ahí es necesario que se dediquen recursos económicos, profesionales, que se distribuyan los recursos que hay a disposición de una manera proporcionada, que exista un mínimo común denominador que abarque a todas las personas que formamos parte de la comunidad, que asegure una supervivencia digna de todas las personas que estamos en el territorio, ¿no? Y a veces creo que desde las administraciones se nos olvida esa importancia, ¿no? Nos perdemos más entre las normas, las leyes, y dejamos de liderar esos procesos, ¿no? Y es importantísimo que las administraciones seamos un espacio de encuentro, ¿no? Yo creo, suscribo lo que dices y a la sociedad civil, como le podemos llamar, o sobre todo a las comunidades, que es una manera más cercana de decirlo, pues nos toca ese papel, ¿no? También de construir esos puentes de convivencia y junto a las instituciones reforzar esos espacios de encuentro para construir convivencia. Perfecto.